Doctor, buenas tardes. Empezamos con la exposición. El tema es análisis ideológico y crítico de la Constitución Política Peruana. El grupo está conformado por Arroyo Mesa Vanessa, Matos Espinosa Jorge Luis, Patilongo Salomé Cristina y Zambrano Porras Estefany. A lo largo de estas 4 semanas hemos estado estudiando diversas corrientes ideológicas, desde el liberalismo hasta la socialdemocracia, y en esta exposición identificaremos cómo esas ideas no quedaron solamente en teoría, sino que moldearon directamente en el texto constitucional que nos rige. Sustentaremos esto con casos concretos de la realidad y cerraremos con una postura crítica sobre el aspecto que deberían debatirse y reformarse. Como objetivos de la actividad, analizaremos la Constitución vigente a la luz de las corrientes ideológicas estudiadas ya en clase para argumentar una postura crítica y fundamental. Como punto número 1, identificar las influencias ideológicas presentes en el texto constitucional. Como punto número 2, sustentar la postura con casos concretos de la realidad peruana. Como punto número 3, plantear una crítica académica sobre aspectos que deben reformarse. Asimismo, también hablaremos de las corrientes ideológicas estudiadas ya en clase. Como punto número 1, el humanismo y liberalismo, que es la libertad individual, derechos naturales y límites al poder del Estado. Como punto número 2, el narcisismo y anarquismo, crítica a la propiedad privada y al Estado como instrumento de clase. Al socialdemocracia, como punto número 3, economía de mercado regulada, estado de bienestar y derechos sociales. Como punto número 4, el fascismo, el Estado totalitario, narcisismo exacerbado y supresión del pluralismo. Va a continuar con la exposición mi compañero Matos. A mí me tocó exponer la influencia predominante en la Constitución Política del Perú. En este caso sería el liberalismo político y el neoliberalismo económico. Bien, la crítica que hemos podido analizar es la siguiente. En la Constitución de 1993 vemos una dualidad donde el liberalismo político aporta el marco dogmático y el neoliberalismo el núcleo económico. En la Constitución política se consagra la separación de poderes, o sea, se dan las garantías de libertades individuales y el respeto a la propiedad. Sin embargo, se aprecia que está fracturada por la inestabilidad y la fragilidad institucional. Bueno, en el plano económico se puede observar eh, el principio del rol subsidiario del Estado. También podemos observar que la Constitución eleva a ese rango la libre competencia, la apertura de mercados y la igualdad de inversión extranjera y los contratos ley, ¿no? Entonces, nuestra crítica ahí sería pues que se evidencia que si bien es cierto todo esto beneficia la libre competencia, sin embargo vemos pues que esta estructura se subordinó a la función social del Estado, a las dinámicas de acumulación del mercado. Por otro lado, el resultado de este modelo que garantiza estabilidad macroeconómica, si bien es cierto eso, pero a costa de de una profunda brecha de desigualdad, ¿no? Entonces, eso es importante resaltarlo. Bien, pasamos a la segunda diapositiva. Dentro de los elementos socialdemócratas en tensión, podemos ver que la Constitución reconoce formalmente derechos sociales, ¿no? Demócratas como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social. Sin embargo, su eficacia material se halla subordinada al principio de subordinidad del Estado y a la rigidez del modelo de economía social de mercado, ¿no? La perspectiva crítica evidencia que estos derechos son configurados operativamente como prestaciones accesorias o delegables al sector privado. Bueno, esta tensión ideológica reduce la garantía del bienestar social a una función asistencialista condicionada a las capacidades presupuestarias y al libre mercado. Eso. Para seguir con la exposición y entender un poco más, tenemos casos prácticos. Un caso muy interesante es el rol subsidiario del Estado, el sistema de pensiones. Como la mayoría conocemos, el AFP y el ONP, que el AFP es sistema privado y el ONP es sistema público.
Vamos a empezar hablando un poco más con el sistema privado. Son cuentas individuales de capitalización administradas por las empresas privadas. Estas son coherentes con el artículo 60. El Estado no asume directamente la provisión. Este sistema tiene un debate bajo la densidad de aportes, altos porcentajes de informabilidad laboral y presión por retiros extraordinarios de fondos, ¿no? Que son del año 2020 al 2022, ¿no? Bueno, el sistema público es el sistema de reparto administrado por el Estado, como bien lo dice su nombre, público. Este es de alcance más limitado y con pensiones menores en promedio, ¿no? La coherencia de ambos sistemas, sin una garantía universal de pensión mínima, evidencia cómo el diseño constitucional prioriza la libertad de elección sobre la cobertura solidaria. Bueno, otro caso muy interesante también es la propiedad privada, extravitismos y derechos colectivos. En los artículos 66 y 69 declaran los recursos naturales patrimonio de la nación, pero habilitan también la explotación mediante cohesiones a privados, bajo el mismo principio de libre iniciativa económica. Tenemos 3 puntos muy importantes para entender este caso. Conflictos socioambientales. En estos son los proyectos mineros, ¿no? Y hidrocarburos que generan disputas con comunidades por el uso del territorio y el uso del agua. Tenemos otro que es el derecho de la consulta previa. La ley número 29785 reconoce la consulta a pueblos indígenas, pero su carácter no vinculante limita su fuerza frente al régimen económico. Y otro punto muy importante, que es la atención constitucional. El modelo prioriza la seguridad jurídica de la inversión frente a la protección reforzada de derechos colectivos y ambientales, ¿no? Muchas gracias. Ya. Prosiguiendo con nuestra exposición, vamos a pasar lo que es postura crítica, dentro de lo cual tenemos 3 puntos a tratar. Uno, que es fortalecer la exigibilidad de las DECs. Los derechos económicos, sociales y culturales deberían tener mecanismos de protección directa, no solo pragmática ante el juez constitucional. Nos quiere decir que el juez constitucional debe de proteger los sectores vulnerables ante la inacción del Estado, un respaldo legal. Como postura número 2 tenemos redefinir el rol subsidiario del Estado, un rol más activo en sectores estratégicos como es el caso de salud y pensiones, reduciría brechas de cobertura sin renunciar a la iniciativa privada. Revisar ese límite para que el Estado no sea un espectador ni el último recurso, que tenga un papel más activo y que garantice los servicios básicos esenciales para todos. Como tercera postura tenemos vincular la consulta previa a resultados, dotar de mayor fuerza jurídica los acuerdos de consulta previa, equilibraría una inversión y derechos colectivos. Resultados de la consulta deben determinar directamente el futuro del proyecto o medida. El resultado debe de respetarse legalmente y no ignorarse. Como un claro ejemplo tenemos lo que es la última consulta previa, que fue sobre el sistema bicameral, en donde se ignoró el resultado de la consulta previa. Ahora pasamos a lo que son nuestras conclusiones. Aquí tenemos 4 puntos, 4 conclusiones. Como primera conclusión, pues, nos dice que la Constitución de 1993 combina lo que es el liberalismo político con el neoliberalismo económico como eje estructurante del régimen económico y de derechos. Bueno, el liberalismo económico pues nos habla sobre la separación de poderes, la libre expresión, un debido proceso y el derecho a voto. Lo que es el neoliberalismo económico nos va a hablar sobre la economía, sobre el libre mercado, sobre la privatización. Nos quiere decir pues que el régimen de derechos y la economía en el Perú está condicionada por el equilibrio económico y el régimen de derecho. En lo económico, el Estado va a limitar su intervención directa en la producción y servicios y asume un rol fiscalizador
o regulador. En el caso del régimen de derechos, pues va a privilegiar la distinción de libertades de abstención. El Estado no va a interferir en la vida o bienes del ciudadano. Como conclusión número 2, tenemos los elementos socialdemócratas presentes que conviven en tensión con ese modelo y quedan subordinados en su exigibilidad práctica. Por un lado se le pide al Estado que garantice los derechos, pero por otro lado se le prohíbe la intervención activa en la economía o generar competencias al sector privado. Un claro ejemplo tenemos que en la Constitución dice de que todos tenemos derecho a la salud. Esto sería un elemento socialdemócrata, pero sin embargo con el régimen económico esto promueve la iniciativa privada y limita la inversión estatal directa, y esto hace que el sistema público sea deficiente y colapse, impulsando que el servicio de salud se convierta en un servicio de paga. Como tercera conclusión tenemos los casos de pensión y el extractivismo que muestran cómo esa influencia ideológica se traduce en decisiones concretas que afectan a la ciudadanía. Como sabemos, en el caso de las minas y la extracción de petróleo, dejan como consecuencia la contaminación de ríos y la contaminación de valles. Cuando se contamina, se prioriza el interés económico del concesionario frente al interés de las comunidades o del medio ambiente. La justicia actúa de forma lenta para no ahuyentar la inversión extranjera. El derecho al medio ambiente sano, la salud, queda en un segundo plano frente a la economía del concesionario. Como cuarta conclusión tenemos la reforma equilibrada. No una ruptura total permitiría conciliar la libertad económica con mayor protección social. Se plantea realizar modificaciones puntuales y estratégicas para poder armonizar el mercado con los derechos sociales, una mayor protección social que siga la libertad económica privada, pero realizar una reforma para definir el rol subsidiario del Estado. El Estado debe asumir las finanzas e infraestructuras, una fiscalización contra el acaparamiento y el sobreprecio de medicamentos. Eso sería todo. Muchas gracias.